Hola, soy Marcos Cáceres. Con este material les presento la definición de las integrales definidas. Este es uno de los temas más importantes del análisis matemático que nos va a permitir calcular áreas, longitudes de curvas planas, volúmenes, sólidos de revolución, además de poder aplicarlas en física, mecánica y en otros campos de la ciencia. Para definir, consideraremos una función continua en un intervalo AB. Para simplificar nuestro análisis, vamos a considerar que la función va a tener ordenadas positivas en este intervalo. Siendo continua la función, por la propiedad de la función es continua en este intervalo, deberá necesariamente esta función tener un valor mínimo y un valor máximo. Al mínimo le llamamos m minúscula y al máximo m mayúscula. La longitud total del intervalo sería b menos a, que sería esta expresión que está acá. Seguidamente vamos a dividir el intervalo AB en varios subintervalos, no necesariamente de la misma longitud. Tenemos el intervalo x1 menos x0, x2 menos x1. Cada uno de ellos tiene un ancho delta x1 o delta x2. El valor x sub 0 corresponde al extremo del intervalo y el valor x sub n corresponde al extremo derecho del intervalo, que es b. Asimismo, en cada subintervalo donde la función es continua, sabemos de que vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo en cada subintervalo. En el subintervalo k tendríamos el valor mínimo m sub k y el valor máximo le llamaríamos m sub k mayúscula. A continuación definiremos la suma inferior del siguiente modo. En cada subintervalo consideremos el valor mínimo, que en este caso, por la forma que tiene la función, corresponderá a la ordenada correspondiente al extremo izquierdo de cada subintervalo, que se ve en la figura que se está indicando acá, sombreada de esta manera. Si multiplicamos el ancho de cada subintervalo por el valor mínimo en cada subintervalo y sumamos cada uno de estos productos, tendremos esta suma que estamos indicando acá. Delta x1 por m sub 1, delta x2 por m minúscula sub 2. Y sumamos todas estas, todos estos componentes y vamos a tener lo que le vamos a llamar como suma inferior. Es claro que la suma inferior sería la suma de las áreas de todos los rectángulos que se fueron formando. Sería como una figura, en este caso inscripta en este trapecio curvilíneo determinado por la función, la recta x igual a a, x igual a b y la recta y igual a 0. La suma superior, de igual manera, podemos obtener si en cada subintervalo que habíamos considerado tomamos el valor máximo en cada uno de ellos, que en este caso, por la figura, la forma que tiene la figura, va a corresponder a la ordenada correspondiente al extremo derecho de cada subintervalo. Entonces se forman estos rectángulos que están acá, cuyas áreas podemos calcular por estas expresiones. Para el primer intervalo sería delta x1 por m sub 1. El segundo sería delta x2 por m sub 2. Sumamos todo esto y vamos a determinar la suma de todas estas de las áreas de estos rectángulos determinados. Geométricamente se ve de que la suma superior, en este caso, representa el área de la figura escalonada circunscripta en el trapecio curvilíneo. También podemos ya entender de que la suma inferior está relacionada con la suma superior por esta relación. Es menor o igual siempre que la suma inferior es menor o igual que la suma superior. ¿Okay? También se puede llegar a demostrar de que la suma, en este caso inferior, siempre va a ser mayor o igual al producto de m minúscula por b menos a. Y también la suma superior va a ser menor o igual que m mayúscula por b menos a. La suma integral
también lo vamos a poder determinar considerando el intervalo AB subdividido en varios subintervalos, pero en el cual en vez de tomar el valor mínimo o el valor máximo en cada subintervalo, tomamos una ordenada correspondiente a un punto genérico, un punto cualquiera interior del intervalo, como lo que están indicados acá, con esta ordenada indicada en color gris. Entonces, multiplicando el ancho o la base del rectángulo por esta ordenada, tengo estos productos que están indicados aquí, y si sumo todo esto, tengo una expresión que nosotros lo llamamos como suma integral. Entonces, esta suma integral se puede calcular por la sumatoria de la delta x sub i, f sub y sub i. Y sub i sería el punto correspondiente interior correspondiente a cada uno de los subintervalos. La relación de esta suma integral con la suma inferior y superior se puede expresar de esta manera. La suma, en este caso inferior, va a ser mayor o igual que m minúscula por b menos a. Recordemos que m minúscula era el valor mínimo en todo el intervalo. La suma, en este caso integral, mayor o igual que la suma inferior. La suma integral menor o igual que la suma superior, y a su vez la suma superior menor o igual que el valor máximo del intervalo por b menos a. El valor de la suma integral dependerá cómo se divide el segmento AB y de la elección de y sub i. Vamos ahora a llamar al máximo de todos los intervalos, es decir, vamos a considerar el intervalo de mayor longitud. Y si consideramos este intervalo de mayor longitud, los otros intervalos evidentemente van a ser menores en cuanto a longitud. Si llevamos a una situación en la cual el intervalo más grande, el ancho más grande, tiende a cero, es muy pequeño, evidentemente los demás intervalos que eran menores a esto también van a ser muy pequeños. Con esta situación, el número de divisiones va a tender a una cantidad muy grande, es decir, va a tender a infinito, y el ancho de cada intervalo va a tender a cero, es decir, n va a tender a infinito y los delta x sub i van a ser muy pequeños. Con esta consideración, la suma integral estará compuesta por un gran número de pequeñas áreas de rectángulo cuya base tiende a cero, es decir, una suma de muchos términos muy pequeños. Es decir que realmente aquí en esta parte tenemos el concepto de lo que es la integral definida ya adelantando. Es una suma de muchos términos muy pequeños. En este caso, cuando las divisiones se hacen de modo que el máximo delta x sub i tiende a cero, la sumatoria que habíamos obtenido en la suma integral, y si calculamos esa sumatoria y si esa sumatoria tiene un mismo límite y se dice que la función f de x es integrable en AB, y esta sumatoria que está acá con esta condición de que el límite del máximo de los intervalos tendiendo a cero existe esta sumatoria, es igual a y se dice que la función en este caso es integrable como se indica acá. El límite y que se calcula en esta sumatoria es lo que se la denomina como integral definida de la función f de x en el intervalo AB, y se designan por el símbolo, este símbolo que está acá, que es como una S alargada, que dijimos que es una suma, en este caso de muchos términos muy pequeños, porque el diferencial es una cantidad que tiende a cero multiplicada por esta ordenada, entonces estos sumandos son muy pequeños. Y acá se indica de dónde a dónde se hace esta suma, desde A hasta B. A los números a minúscula y b minúscula se los llaman respectivamente el límite inferior y límite superior. El segmento AB se llama segmento de integración, x le llamamos variable de integración. Si para cierta sucesión de las divisiones tales que se cumple esta situación, estudiamos la secuencia de dichas sumas inferiores y superiores, para la función f de x las sumas tenderán a un mismo límite y.
Es decir, que si yo llego al caso límite con esta situación y no considero la suma integral, considero la suma, por ejemplo, inferior, si es integrable la función, el resultado va a ser igual a i también. Si calculo también este límite, pero considero en este caso la suma superior, también va a tender a i. Podemos demostrar que todas las funciones continuas en un intervalo son integrables en dicho intervalo. Las funciones discontinuas, entre las funciones discontinuas, algunas son integrables y otras no. Entonces, la integral definida, así como lo representamos, representa el área de un trapecio curvilíneo determinado por la función, la recta vertical x igual a la recta vertical x igual a b, y el eje, en este caso de la abscisa, o la recta y igual a 0. Esto que está indicado acá en color gris es lo que normalmente le llamamos como trapecio curvilíneo. Y esta área de este trapecio curvilíneo vimos que podemos calcular por medio de la integral definida de la función f de x desde a hasta b. De aquí concluimos algo muy importante que utilizaremos comúnmente cuando tratamos con integrales definidas y que se puede expresar de la siguiente forma. La integral definida depende solamente de la forma de la función y de los límites de integración, pero no depende de la variable de integración. ¿Qué es lo que queremos significar acá? Esto es algo muy común que se utiliza mucho en el cálculo, en donde a x le habíamos llamado variable de integración. Lo que quiere decir esto es que yo puedo cambiar esta variable de integración por otra, z, toda vez que mantenga los límites de integración, la función sigue siendo la misma. Puedo cambiar por otra variable t, la función sigue siendo la misma, los límites de integración siguen siendo los mismos, entonces esto es igual a esto y es igual evidentemente a esto. Es decir, la integral definida depende solamente de la forma de la función, de los límites de integración, y no depende de la variable de integración. ¿Okay? Es decir, recién según vimos, este resultado que está acá va a ser un valor numérico si ejecuto la integral definida de una función real. También podemos inferir acá de que si cambio los límites de integración, en vez de hacerlo de a hasta b, lo hago desde b hasta a. Lo que va a pasar es que en cada uno de esos sumandos, el delta x que voy a calcular va a tener un número, va a ser un número negativo. Entonces todos los sumandos van a ser negativos, entonces se va a cumplir esta igualdad que está acá. Es decir, cuando yo invierto el intercambio, el límite inferior por el superior, se cambia de signo la integral. Y por último, también podemos ver de que si en este caso el límite inferior y el límite superior son iguales, el valor de la integral definida es igual a 0. Es decir, no hay ningún área encerrada en este caso, no hay ninguna suma, por lo tanto se cumple esta igualdad. Bueno, espero que les haya servido este material.